Buenas noches, gracia y paz. Que Dios siga añadiendo lo que Él quiere darnos en esta oportunidad. Lucas capítulo 24, versos 22 al 32. Lucas capítulo 24, versos 22 al 32. Ya está en pantalla. Tengo la voz un poquito tomada, la garganta, pero lo vamos a hacer. Ayer en el bautismo no quise entrar al mar porque estaba muy fría, pero por cuidarme un poquito, porque hoy tengo este trabajo por gracia del Señor. Dice así: no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas. ¿Qué cosa? Explicándoles lo que las Escrituras decían de quién, de Él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto, ¿qué pasó? Se les abrieron los ojos y ¿qué? Lo reconocieron porque eran discípulos de Jesús. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Amén. Esta palabra el Señor nos quiere entregar en esta tarde-noche para hacernos entender la importancia que tienen las Escrituras o leer la Biblia. Hemos sido gente, la mayoría, que hemos dejado que otros nos lean la Biblia, ¿verdad? Otros estudien por nosotros, otros aprendan y luego nos transmitan. Y así hemos andado también, escuchando un teléfono descompuesto porque siempre nos llega la noticia de segunda mano. No estoy minimizando el trabajo de los maestros y de los predicadores, pero sí somos nosotros los que tenemos que ver si realmente lo que me enseñan o lo que dicen de la Biblia está escrito y si es verdad. Pablo predicaba, dice, en Berea y habla de esa gente, dice, y estos eran más nobles que los demás, porque llegados a su casa, revisaban las Escrituras y miraban si lo que decía Pablo era verdad.
Cuando Jesús se aparece, si seguimos leyendo unos versículos más abajo, en el capítulo 44, Jesús hace lo mismo, se aparece a sus discípulos, estando ellos encerrados en el aposento alto, allí en aquel altillo, con las puertas y ventanas cerradas. El Señor aparece en medio de ellos y ellos se llenaron de miedo, porque lo vieron colgando de la cruz, lo vieron cómo lo torturaron, y ahora Él estaba con ellos. Algunos pensaron que era un fantasma, porque esa aparición, de pronto, alguien que había muerto hace 3 días, ahora entra al templo. Perdón, no era un templo, era el aposento alto. Él entra y se para en medio de ellos. Jesús comienza a hablarles, a hacerles entender que Él no era un fantasma. Por el contrario, le dice, ¿tienen algo de comer? Y ellos tienen un pez, que estaban comiendo un pez asado. Si hubiera sido entre nosotros, el recalentado del mediodía. Entonces él dice, ¿tienen algo de comer? Y le presentaron ese pez, pedacito de pescado que lo habían asado al fuego. Entonces el Señor lo tomó y comió delante de ellos. Y Él les dijo, para que ustedes vean que un espíritu no come pez, ni tiene carne y hueso como ustedes ven que yo tengo. Pero luego les dijo en el verso 44, entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés. ¿En qué más? En los profetas. ¿Y en qué más? Y en los salmos. ¿De qué está hablando el Señor? De la Biblia, ¿verdad? Él les dijo que habían cosas que estaban en la Biblia que se tenían que cumplir sobre Él, que Él tenía que ir a la cruz. Entonces, verso 45, les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. ¿Y qué es abrir la mente? ¿Cómo se abre la mente? ¿Qué entendemos de abrir la mente? La mente se abre a través del razonamiento, de la explicación y de la enseñanza. Usted le explica a alguien y lo hace razonar, y esa persona comienza a usar su mente y se comienza a expandir. Y usted sabía que una mente que se expande jamás se vuelve al estado que tenía. Cuando aprendemos algo, ya esa mente no se puede otra vez volver al primer estado, sino que nuestra mente se expande ante lo nuevo. ¿Qué hizo el Señor? Entonces les abrió la mente para que entendieran ¿qué cosa? Las Escrituras. El Señor, más que un milagro y más que una gran visión o algo, Él quiere que entiendas la palabra, que lo veas en las Escrituras, porque eso es un fundamento sólido que nadie te va a mover. Porque no son los fuegos artificiales lo que van a transformar tu vida. Es la palabra del Señor. Por eso Jesús no quiso que lo reconocieran. Les explicó la palabra a estos dos que iban tan amargados. Les presentó el plan de salvación. Desde el Génesis hasta esos días. Y les habló de la crucifixión y de que Cristo tenía que resucitar. Cuando ellos entendieron eso y vieron que era el Señor, les llevó casi 2 horas de camino, se volvieron esa misma noche a contarle a sus compañeros que habían quedado en Jerusalén. Es por eso que el Señor pudo revelarse como un resucitado, y eso hubiera sido una obra tremenda y se hubiera ahorrado toda la explicación. Pero el Señor quería que aprendieran que estaba escrito. Que estaba escrito.
¿Qué es lo que realmente te llevó a bautizarte a los nuevos nacidos? ¿No fue entender la Biblia? ¿No fue entender el Evangelio acaso? Cuando se te habló del plan de salvación, ¿no fue que razonaste y la mente se te ensanchó? Entonces dijiste, yo necesito esto. ¿No sabes acaso que Dios sana el cáncer, que Dios cambia, tal vez prospera a la persona? Hace muchas cosas el Señor. Pero ¿cuándo cambiaste? Cuando el Señor te ensanchó la mente por medio de las Escrituras. Es la base más sólida que tenemos los hijos de Dios. Por eso que el Señor, cuando Él resucita y se presenta a sus discípulos, después de mostrarle que no era un espíritu, les ensancha la mente, presentándole y explicándole, dice la Biblia, las Escrituras. Seguimos con lo mismo. Y la palabra del Señor dice que el secreto para encontrarse con este Dios tan poderoso es que lo puedas encontrar en las páginas de la Biblia. Es que puedas escuchar el Evangelio, porque dice la palabra en Romanos capítulo 10, 17. Dice el Señor que la fe viene por oír y oír la buena noticia acerca de Cristo. Es de la única manera que puede encenderse la fe en nosotros. Los milagros de Dios no reemplazan esa Escritura, no reemplazan el Evangelio. Por eso decimos, el Evangelio de Dios o el Evangelio de Cristo no se presenta por necesidad, se presenta en plenitud. ¿Por qué? Porque no venimos al Señor, Él no nos recibe porque nosotros venimos buscando algo de Él. ¿Sabe qué dice el Señor? Que a Él le plació poner todo, dice, la deidad completa de Dios, todo lo que es Dios, en un cuerpo humano que es Cristo. Entonces dice, el que recibe al Hijo, lo tiene todo. El Señor dice que nadie puede agradarle a Él. El único que le pudo agradar es Jesús. De Jesús dijo, este es mi Hijo amado, en el cual se complace mi corazón. Pero de los seres humanos dijo, todos se descarriaron. Todos se hicieron inútiles. Nadie agrada a Dios, ni siquiera uno. Y podríamos decir, mi bebé, que yo lo amo tanto y él es tan lindo. No hay nadie. Todos los seres humanos. Dice, y todos están perdidos, descarriados. Por eso Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí, porque el único que le agradó al Padre fue Él. El único que completó y llenó el corazón del Padre es Jesucristo. No podemos ir por nuestras buenas obras. No podemos ir porque nosotros nos portemos bien y hagamos buena letra. No podemos ir por mucho sacrificio que hagamos. Muchos decimos, estoy buscando a Dios. ¿Sabe qué? Es Cristo buscándonos a nosotros. Muchas veces pensábamos que éramos nosotros los que añadíamos con nuestra predicación y nuestro evangelismo. Es Cristo y es Dios Padre quien añade. Por eso que ustedes son escogidos. Los que están acá son escogidos de Dios. Dios los ha elegido para que hoy estén aquí y puedan oír la palabra del Señor. Cuando vienes y recibes a Cristo, recibes el Evangelio de Cristo y naces de nuevo, en Cristo está la plenitud de Dios. Y entonces sí, predicamos el Evangelio por plenitud. Recibes al Señor y recibes sanidad, recibes prosperidad, recibes paz en tu vida,
El Señor cambia tu carácter. El Señor renueva tu fuerza. Te hace nacer de nuevo. Y eres distinto, mudado en otra persona, dice la Biblia. Ya no se te conoce más. Corintios dice, a nadie más conocemos. Gente de antes del barrio, parafaseando te lo digo. Pablo dice, yo no conozco a nadie más de mis amigos del barrio. Ni siquiera a Cristo lo conozco como ser humano. Porque una vez que te reconcilias con Dios y naces de nuevo, podían haber sido un estafador, un borracho, un pendenciero, pero tu vida cambia. Entonces ya no te conocen más así. Si alguien puede decir, ¿qué me van a contar de ese si lo conozco? Lo conocías, pero cuando nació de nuevo es totalmente otra persona nueva. Porque sigue diciendo la palabra, de manera que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5, 17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. ¿No quieres eso para tu vida? ¿No te das cuenta que te hace falta Cristo? Los que nacieron de nuevo estamos convencidos y estamos felices. Pero ¿cuántos hay que todavía están peleando? ¿Será o no será? Cuando encontramos a Cristo en la Biblia, nuestras vidas cambian. Pueden haber cosas buenas que nos pasen. Algunos dicen, pedí la oración en la iglesia por un trabajo y Dios me dio un trabajo. Te vas al infierno con trabajo y todo. Porque tu vida, te aseguro, que no cambia si no naces de nuevo, si no aceptas a Cristo en tu corazón. Lo importante es que Cristo venga a vivir dentro de mí. Entonces mi vida será diferente. Y Cristo trae todo, vuelvo a decirlo, para que se escuche, todo lo que yo necesito y lo que nunca pude dejar. Ahora Cristo en mí sí lo puede vencer, porque no es con mi fuerza, sino con su Espíritu, dice la palabra. Bendito es Dios. Gloria al Señor. Por eso lo importante es la palabra. Los señales, las sanidades confirman el mensaje. En Hechos 14, verso 3, dice, hablando de Pablo y Bernabé, que ellos estuvieron predicando y enseñando por mucho tiempo en esta región. Dice, pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de ¿qué cosa? De la gracia del Señor. Ese era el mensaje que tenía Pablo. Y se enoja con los Gálatas porque permitieron que llegara distorsionado. Dice, con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero. Este no es un mensaje fraudulento para endulzarte la oreja. Este mensaje es verdadero. Al darles poder para hacer señales y milagrosas, señales milagrosas y maravillas. Eso es lo que está pasando en nosotros. Pero no nos caracterizamos por echar fuera demonios, por sanidades, pero el Señor las hace. El Señor lo ha hecho. Tenemos testimonio entre nosotros que el Señor ha hecho liberaciones, sanidades. Cáncer el Señor ha sanado entre nosotros. Y eso que le parece que cualquiera, entonces descubrimos la fórmula contra el cáncer. Podríamos llenarlo de oro, pero es Cristo en nosotros. Pero esa gente, ¿qué recibió primero? La palabra. Y recibió a Cristo por medio de esa palabra. Y el Señor la sanó, la liberó. Y así a cuantos el Señor los ha hecho libres. Bendito es el Señor. Pedro habla de la importancia de la palabra. En 2 de Pedro 1:19, Pedro les está contando a los discípulos de ese tiempo. Segunda de Pedro 1:19. ¿Se acuerdan cuando
Pedro y 2 discípulos más fueron a la montaña con Jesús. Y Jesús se transfiguró delante de ellos. Jesús, el maestro que caminaba todo el tiempo con ellos, dice, sus ropas se volvieron más blancas que la nieve y eran resplandecientes. Y ellos estuvieron en esa montaña y ellos vieron a Cristo no como lo veían todos los días, sino glorificado. Brillaba más que el sol. Y ellos se taparon los ojos porque su maestro. Aparecieron otros 2 personajes más bíblicos que estaban con él hablando. Y Pedro, después de muchos años, les está contando esto a algunos hermanos en Cristo. Y les dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el evangelio que proclamaron, ¿quién? Los profetas, es la Biblia. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Si no nos alimentamos de la palabra, no estamos bien. Mire, el Señor se va a revelar por medio de las Escrituras a cada discípulo todos los días. No esté esperando el domingo para que el pastor le hable. Usted tiene que comer en el día de semana y leer con la guía del Espíritu y encontrar a Cristo en la palabra. Dice, podemos decir nosotros que el despertar que ha venido a esta congregación fue por descubrir las Escrituras. ¿No ha sido así? ¿No les ha pasado así, mis hermanos? Cuando ensanchamos nuestra mente y razonamos con la Biblia, eso trajo un avivamiento. Muchas iglesias esperan como en la antigüedad, y yo vengo de una iglesia así donde habían manifestaciones de danzas, profecías, gloria a Dios, aleluya, un bullicio tremendo, qué lindo esos tiempos. Pero no había mucha escritura, no había mucha palabra. No encontramos a Cristo en la Biblia. Por eso era como un fuego nada más, pero no estaba el Señor arraigándose en los corazones. Dependíamos de alguien que nos leyera la Biblia, porque ese sí tal vez le leía un poco y en su poco entender nos enseñaba y nos conformábamos con eso. Éramos como los pollitos que abren o los pajaritos que abren su boca y espera que su mamita les ponga un gusanito, les ponga algo para comer. Y lo único que hace cuando llega la mamita, esa pajarita llega al nido, abre la boca así. Y están esperando que le tiren algo. Un gusano, una piedra, ella no le va a echar una piedra, pero cualquier cosa le podía caer adentro. Así éramos. Y Dios no quiere eso. El Señor quiere que nosotros investiguemos. Como dije una vez, el Evangelio es para gente pensante, para gente que se hace preguntas, para gente que razona con las Escrituras. Usted no se deje llevar por solamente lo que se dice. Usted estudie, métase ahí, agarre la Biblia y verá cómo el Espíritu le empieza a hablar y va a cambiar su corazón. Nosotros pudimos ver el plan de salvación, el misterioso plan de Dios que comenzó antes de la fundación del mundo, cuando comenzamos a abrir la palabra del Señor. Y eso trajo una transformación en nosotros, pero el Señor lo comenzó a revelar. No ahora, a nosotros hace un año. Pero el Señor, desde que el Señor, la iglesia de Cristo, la primitiva iglesia ya predicaba esa palabra. Y se fue perdiendo y se fue mezclando con otras cosas. Hasta que llega a una edad media, al siglo XV, que Dios tiene que levantar a un hombre desesperado por saber cómo podía ser libre
del poder del pecado. Martín Lutero, siempre lo decimos, este hombre tenía un interés tan grande y un hambre tan grande de Dios que él leía las Escrituras y leía todo lo que le dijeran que leyera. Pero como revolucionaba al resto de los monjes que estudiaban en ese convento, alguien dijo: sacalo de acá, despachalo, mandalo, no sé, alguna capillita en el campo. ¿Y qué le podemos dar? Que enseñe el libro de Romanos. No tuvo mejor idea el diablo. ¿Cómo le erró? ¿Cómo le erró? Porque ese loco fue y empezó a leer el libro de Romanos. Y llegó al capítulo 1 y no pudo pasar del verso 17. Llegó hasta el verso 17 y cuenta la historia que estuvo como un mes con el verso 17 y lo leía y lo volvía a leer y lo analizaba en griego, lo analizaba en hebreo porque él tenía al alcance esas notas y no podía creer que eso estaba en la Biblia. Decía, porque la justicia del Evangelio se manifiesta por fe y para fe. Y como está escrito, el justo por la fe, solo por la fe vivirá. Y eso dice que se cayó de rodillas y lloró toda una noche Martín. Entonces este loco comenzó a hablar de la gracia del Señor. Comenzó a ir contra las indulgencias. Comenzó a ir contra todo un mundo religioso. Y el Señor lo usa para traer otra vez el plan de salvación. Pero comienza ¿por qué? Por uno que leía la palabra, empezó a leer las Escrituras. Porque el Señor tiene poder para hacer milagros, pero nuestra base está cimentada en la palabra del Señor. En 1 Corintios, capítulo 2, versos 7 y 8, y ya vamos cerrando. El Señor dice, no. Pablo dice, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. ¿Ve que es un misterio? Su plan, que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Y fíjese lo que dice el 8. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Significa que Dios mantuvo oculto porque era un plan que Cristo tenía que ir a la cruz y tenía que morir, porque era la única manera que yo y usted podamos ser libres hoy, porque Él pagó el precio total y absoluto. Como decía mi hermano, no hay deuda, no hay deuda. El Señor canceló toda nuestra vida vieja, todo lo que hicimos, todo lo que no quisimos hacer, todo lo que dejamos de hacer, que por ende nos trajo muchos problemas y desprecio. Dice la palabra que todo quedó sepultado en esas aguas, en ese mar, y fuimos hechos libres, nueva criatura. ¿Cuántos hay que arrastran un pasado y quisieran ser libres? Es la única manera. Es como tener la máquina del tiempo y entrar y borrar todo nuestro historial. Así es literalmente. Dice que el Señor sepulta en esas aguas todo lo que hicimos y nuestro pasado y somos hechos nuevas criaturas. El último pasaje. Fíjese el terrible error que puede tener alguien o cometer alguien que no da importancia a esto que estamos hablando, que no le gusta leer la Biblia, que no hace caso a las palabras del Señor. Lucas capítulo 16, verso 27 al 31. El mismo Señor Jesucristo, Él mismo relata este suceso. Algunos dicen fue una parábola, un ejemplo, una anécdota.
Pero muchos están convencidos que no fue así, porque los personajes tienen nombre. Se los reconoce con nombre y se los identifica dentro de este relato del Señor. Y yo creo también, junto con estos estudios, que esto sucedió, pero Cristo sabe y tiene conocimiento de lo que hay más allá de la muerte. Dice, entonces el hombre rico era un rico y un mendigo. El Señor está contando, dice, entonces el hombre rico dijo, por favor, Padre Abraham. Para hacerla corta, el rico ese murió. Y dice la Biblia que fue, dice, sepultado. Había un hombre que era mendigo y también murió porque estaba muy enfermo. Murieron los dos a la vez. El rico y el mendigo que pedía limosna a la entrada de la casa del rico. Ahora, el mendigo, dice la Biblia y registra, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso del Señor. Eso dice y registra de este mendigo, que tenía temor de Dios y amaba al Señor. Ahora, cuando habla del rico, y el rico dice, fue sepultado. ¿Qué significaba? Que ese rico tenía dinero para una sepultura, para un funeral. Y da a entender de que no fue como tal vez ese mendigo, tal vez fue agarrado su cuerpo y fue sacado afuera y fue tirado o quemado o prendido fuego o tal vez tirado en el campo. Nadie se tomaba el trabajo de sepultar a un mendigo que estaba tirado, una persona en situación de calle. No tenía nada, era un paria. Pero el rico sí dice que tuvo un funeral. Quizás en ese funeral algunos tenían un discurso para decir cuán bueno era este hombre, cuánto había hecho con su dinero, a cuánta gente y lo bondadoso, porque después que se mueren somos todos buenos, ¿no? A cuántos había ayudado, qué buen hombre había sido. Y luego lo sepultaron. Dice la Biblia, cuando este hombre muere, abrió sus ojos y estaba en un lugar de tormento. Lo está diciendo Jesús. Esto no lo puede negar nadie. Cristo está hablando de estas cosas. Y en ese lugar de tormento, dice que estaba atormentado en una llama, en fuego. Era su alma, pero estaba en medio del fuego. Y en esa desesperación comienza y mira a la distancia y ve a Abraham y reconoce al mendigo que anda con Abraham. Y también que le está pasando. Y él atormentado en esa llama. Entonces él cree, como toda la vida, él pidió y se hizo lo que él quería. Le dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro, porque era su mandadero, podía ser. Envíalo que moje, aunque sea la punta de su dedo en agua, y me refresque la lengua, que estoy atormentado en esta llama. Eso era el infierno, hermano. Solamente se conformaba con una gotita de agua. No quería siquiera tomar agua. Con una gota de agua era tanta la desesperación. Se conformaba que aunque sea Lázaro, mojara la punta de su dedo y le tocara la lengua para poder refrescarse, aunque sea en esa mínima parte. Y Abraham le dice, no, hijo, porque era de Israel, por eso le dice, hijo, no podemos pasar de acá. Hay un gran abismo, no podemos pasar de acá allá y de allá acá. Entonces, fíjese lo que le dice este hombre a Abraham. Entonces, el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre, a Lázaro. O sea, que un muerto salga de la tumba y vaya y le lleve un mensaje a la casa del padre. Dice, tengo 5 hermanos
y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Ahí se acordó de los hermanos, ahí le salió el amor por sus hermanos, ahí tuvo y vio la necesidad de que ese mensaje que está escrito en la Biblia se sepa y tomen conciencia los otros que vivían en la casa del Padre. Porque hasta ese momento él esperaba que alguien le lea las Escrituras y con ir a la sinagoga estaba bien. Pero ahora vio la necesidad que estaba escrito en las palabras de la Biblia. Y él quiso y le dijo, envíalo a la casa de mi padre para que vaya y les advierta. Pero Abraham dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Fíjese, estamos terminando, así que pónganme un poquito de atención. Abraham dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. ¿Qué cosa? Moisés y los profetas está hablando de la Biblia. Moisés son los 5 primeros libros, los profetas el resto del contenido de la palabra. Ellos ya escribieron. Ellos pueden leer lo que ellos escribieron para que sean advertidos. Y fíjense la respuesta de este hombre. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, porque estos locos no van a leer la Biblia. ¿Se da cuenta? Estos no leen. No les gusta leer. A mí no me gustaba. Yo sé que estos no van a leer. Y si esa es la única opción que tienen, van a venir todos para acá. ¿Se da cuenta? Le salió el apuro por sus hermanos, porque esta gente no se interesaba por las Escrituras. Nunca tomaba la palabra para leerla, porque el Señor les advertía por medio de la palabra. Y Abraham le dice, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Los hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. No, padre Abraham. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si les envías a alguien de los muertos, ¿ve? Algo espantoso o algo sobrenatural, algo que los mueva del asiento, algo que los despierte a medianoche, algo que les haga pegar un grito y que de repente ahora sí creo. ¿Y dónde hay una Biblia? Porque ha pasado. Entonces dice, el hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si les envías a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán, por más que alguno se levante de los muertos, se levantará de los muertos. ¿Cristo no se levantó de los muertos? ¿Y te dan ganas de leer la Biblia por eso? Pero los que han despertado y sus mentes se han ensanchado para que lean las Escrituras, han nacido de nuevo. Ese es el verdadero avivamiento y esa es la solidez de este avivamiento. La palabra del Señor. No es tanto que haya un milagro portentoso o algo sobrenatural. El mensaje del Evangelio, el mensaje del nuevo nacimiento, el mensaje del perdón de los pecados, está en la palabra del Señor. Si lees la Biblia, si te cansas ya de que otro lea por ti, si tú mismo empiezas a escudriñar la palabra. Este hombre le parecía que la palabra era de segundo plano. Llegó allí a ese lugar de tormento y ahora se acordó de sus hermanos que eran exactamente como él. Por eso quería que les despierten de alguna manera para que ellos entiendan, para que no vayan ahí. Pero para todos, para todo el mundo se dejó escrito la palabra del Señor. Entonces el Señor resucitó y Él quiere que veamos a Cristo en las páginas de la Biblia. Que nos encontremos con Cristo en las páginas de la Biblia. Por eso es tan importante
que vayas a las casas, escuches y aprendas del Señor, y hojees tu Biblia y la marques y anotes, te interiorices del plan de salvación. El mensaje de la Biblia es el pan de vida. Es lo único que tenemos. El Espíritu Santo va a obrar en nosotros por medio de las Escrituras. Este es el mensaje que el Señor me dio. Ponete las pilas. No dejes de ir a los discipulados. Agarrate el que no tiene la Biblia, invierta. Gastaste tanta plata en bichos y en cosas. Tenés que tener tu Biblia. No tengo Biblia, alguno que me preste. No, Señor. Mucha plata tiraste en otras cosas. Comprate tu palabra, la palabra del Señor. Y una versión que te recomendamos, NTV. Porque esa NTV está traducida palabra por palabra. Las otras versiones están traducidas por texto y algunas versiones hasta le han agregado algunos pensamientos personales. Que ya no es lo que dice la Biblia, sino lo que dice tal persona y lo que piensa acerca de la Biblia. La Biblia es una sola, pero cuanto más pura en su esencia es lo que tenemos que tener. Te recomendamos que la Biblia NTV, se diga Nueva Traducción Viviente. Esa Biblia está muy cercana al original, muy cercana. Realmente es lo que dice, solamente algún detallito, una comita, alguna cosa puede ser que no esté como estaba escrita en griego, en arameo y en hebreo. Arameo antiguo estaba escrito el libro de Isaías, algunas partes del libro de Isaías, pero todo el resto estaba el Antiguo Testamento en hebreo. Y el Nuevo Testamento se escribió a partir de Marcos para adelante en griego. Mateo se escribió en hebreo, porque fue el discípulo Mateo que escribió y ellos hablaban hebreo. Cuando comiences a leer y a tener hambre por la palabra del Señor, te vas a encontrar con Cristo. Te vas a encontrar con Cristo. Y ya nadie te va a mover de tu fe. Porque Cristo en vos. Cristo te va a ensanchar la mente. Como lo hizo con sus discípulos. Que dudaban, no creían, pero saliendo de ahí, recibiendo el Espíritu Santo, esa gente se dejaba matar por el mensaje de Cristo. Cuando ensanchamos la mente por medio de la palabra, las cosas cambian. Que Dios les bendiga. ¿Se entendió? Entonces, ¿para qué vamos a seguir? Claro, ¿para qué vamos a seguir? Ya no tenemos que ir. Pero es el mensaje de parte del Señor. Tal vez no hubo fuegos artificiales, pero sí una gran verdad. Cristo, Cristo, Cristo en las páginas de la Biblia. Yo cuando leo la palabra, se me estruja el corazón. Y yo muchas veces he dicho, ¿y dónde estaba esto que no lo había visto? El Señor me lleva a razonar. Me hago preguntas. Algunos dicen, yo soy muy preguntón y me siento mal. Esa es la mente. Esa es la mente que el Señor necesita, porque cuando la palabra se arraiga en el corazón y en la mente, no lo mueve nadie. Y ese puede enseñar y ser puntal para otro. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos en gran manera, Señor, a tener hambre por tu palabra. Y los que ya han nacido de nuevo, Señor, esa hambre natural por ser nuevos nacidos, cada vez se incremente más por tu palabra. Señor, aquellos que están por primera o segunda vez, Señor, tu palabra dice que tu Espíritu estará con nosotros y estará dentro de nosotros. Estará con nosotros, Señor, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Pero los nuevos nacidos es el alimento, Señor, es el bálsamo de salud.
Señor, es disfrutar cada día y conociéndote y conociendo todo lo que tú has preparado para nosotros de antemano, esas obras para que nosotros anduviéramos en ellas, dice tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de la palabra podemos entender quiénes somos y nuestra posición ahora en Cristo. Quiénes somos en ti, que somos herederos y coherederos junto con Cristo. Somos hijos del Padre eterno y hermanos de Jesús. Gracias, Señor, porque ahora nuestra vida ha cambiado, porque ahora estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo. Y esto, Señor, tú nos has enseñado por medio de tu palabra. Señor mío, Padre, en el nombre de Jesús, que este hambre por tu palabra cada día nos encienda para buscar más de ti. Y aquel que todavía no te ha descubierto en la Biblia, Señor, pronto te vea en las Escrituras antes que tú vengas por tu iglesia. En el nombre de Jesús, clamamos todas estas cosas a ti, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor.